Les doy la bienvenida a la parte 2 del tutorial de Bitsy. Ahora vamos a empezar con algunas cosas más complejas. Voy a comenzar haciendo unos tiles que sean como pinches. Entonces por ahí el personaje no va a poder pasar. Le ponemos wall, así el personaje no puede pasar. Voy a poner unos cuantos bloques y distribuirlos. Ahora se entiende que tras la puerta hay un camino que nos lleva al otro lado, ¿no? Bueno, ahora me gustaría hacer otro room, donde mi personaje pueda pasar. Para eso vamos a ir al más que está acá, de Room, y le vamos a poner Park 2. Verán que se me creó un nuevo lugar en blanco. Con las flechas podemos navegar entre los distintos rooms. Park 1, Park 2, Park 1, Park 2. Voy a agarrar algunos de los bloques y continuarlo. Ahora voy a ir a la lista de ítems y crear uno nuevo, que va a ser un corazón. Voy a agarrar ahora la llave y voy a dejarla en el room 1. Si probamos, vemos que podemos ir y recoger la llave. Vamos a la puerta, pero no podemos pasar por ningún sitio. Lo que voy a hacer ahora es poner la puerta como una pared. Le presiono Wall. Ahora haremos clic donde dice Exits and Endings y se nos aparecerá el panel de control. Presionamos en Más y Exit. Como vemos, nos aparece este pequeño rectángulo y tanto el Park 1 y 2 en miniatura. Voy a mover el Exit justo delante de la puerta. Ahora copiaré las coordenadas de la segunda para volver por ahí mismo. Probamos y vemos que ahora no podemos abrir la puerta con esta llave aún. Lo que tenemos que hacer ahora es, en Pack 2, mover el retorno para poder volver desde el Pack 2 al Pack 1. Como hemos puesto la salida justo delante de la puerta, nos deja pasar hasta el Pack 2 directamente. Nos teletransportamos y podemos agarrar el corazón. Presionamos en el engranaje del Exit y nos aparece el Exit Options. Veremos que podemos seleccionar efectos de transición y en diálogos dice añadir narración y añadir lock o traba. Voy a presionar sobre más Unlock. Se me abrió un panel de control de diálogos. Como vemos, se llama Locked Exit One. Si leemos en la parte superior dice, si la llave está en el inventario y es igual o mayor a 1, entonces la propiedad trabado o cerrado es falso. Vamos a probar si funciona. Funcionó. Bien, ahora vamos a reordenar un poco esto y editar el título y algunos de los diálogos. Voy a abrir el panel de salidas y finales para añadirle un nuevo final. Le hacemos clic a más ending. Vemos la X donde está puesta y la movemos. La voy a mover a donde está el corazón. Veamos cómo está quedando.
Bueno, parece que terminamos nuestra pequeña experiencia por ahora. Antes de terminar el tutorial, quiero hacerles un pequeño recorrido por las herramientas. Cerraré primero todas las pestañas. Como ven, hay una que se llama Find, que tiene una lupa. Si no encontramos algo, simplemente las buscamos aquí y le hacemos clic. Tenemos el inventario. En él, actualmente, solo tenemos una llave y un corazón, pero se puede llenar de más objetos y hay miles de posibilidades. Y ahora vamos a descargar nuestro juego para poder subirlo a Itch.io. Lo descargamos y vemos que ya lo tenemos en nuestro ordenador. Por último, en Settings tenemos la opción de modificar el idioma y también el color del HTML. Lo voy a poner del verde Goethe. También podemos ir abajo a la izquierda del Room y en Visibility, sacar la grilla para poder visualizar cómo está quedando. Podemos cambiar la font y hacer algunas otras customizaciones, pero para cosas más avanzadas les recomiendo consultar en el Discord de Bitsi. Por el momento esto es todo y les deseo suerte en sus primeros juegos realizados con Bitsi. Como ven, es bastante accesible y tiene varias posibilidades. ¡Chao! Estamos esperando Te você, esperamos. Mahmoud. Juicy Mahmoud. as Juicy. Juicy.